Doctor Ramiro Ramos. Buenos días. Vamos a hablar de un libro que se llama El arte de ser humanos, de David Bueno. David Bueno es un doctor en biología. Él fundó la Cátedra de Neurociencia y es profesor investigador del tema de genética evolutiva de la Universidad de Barcelona. También ha estado en la Universidad de Oxford. Y él hace en este libro algo muy interesante, que es un viaje a través de las artes, a través de la neurociencia y la educación, para definir el modo que tenemos de percibir el mundo. Ya ves que siempre dicen, oye, ¿qué es la idiosincrasia? Pues es precisamente la forma en que tú percibes el mundo, las ideas que tienes. Es una palabra que poco utilizamos, pero si hiciéramos una reflexión de qué significa eso, bueno, pues tendríamos que preguntarnos para ti qué es la música, para ti qué es la poesía, para ti qué es la ciencia, para ti qué es la filosofía. Todas esas artes, esas ciencias nos da una expresión humana, es el motor esencial de cómo nosotros crecemos cognitivamente en nuestro cerebro, lo que somos seres emocionales y sociales. Y miren los datos que nos comparte aquí David Bueno. Por ejemplo, nos señala cómo la primera flauta paleolítica fue hallada en una cueva en Alemania. Fue construida con un hueso de cisne hace más de 40,000 años. Y se dice, Miguel, que es el instrumento musical más antiguo que se ha encontrado. Ese es el instrumento más antiguo. Ahí te va de nuevo, para que lo escuchemos todos. La flauta paleolítica, hallada en una cueva en Alemania, de un hueso de cisne blanco hace más de 40,000 años. Ese está registrada como el primer instrumento musical. Tú que eres un gran músico, hace más de 40,000 años. Ese fue el primero. En un hueso le hicieron algunos orificios. Sí, claro, un orificio, hicieron una flauta. Sí. Oye, ¿qué es hueco el hueso del cisne? Del cisne. No, bueno, no es hueco. Seguramente le hicieron algunas perforaciones, ¿verdad? Pero tiene que haber una oquedad. sí, claro, una anterior. oquedad, o una oquedad, o le hicieron una oquedad, maestro, porque la pregunta es, dice, no sabemos qué melodías interpretaron, si fuera la solemnidad de la música japonesa, o transmitían la delicadeza romántica de las composiciones de Chopin, o la energía desbordante de las óperas de Richard Wagner. Entonces, Wagner. Y acaso el rock and roll, ¿no? Entonces, es la pregunta que se hace, ¿no? Pues nada de eso, en nada aquel de momento, eso. nada Pero de eso. nos queda esa pregunta, y también hace 4,700 años, la cultura sumeria generó el primer poema de la historia. Un poema que aquí lo recoge, es un poema que se ha conservado por todo el tiempo. Dice, épico, la epopeya. Tú eres bello, Endicu, tú eres como un dios, porque rondas por la estepa como los animales. Ven, te llevaré a Ucrel el corral, al templo puro, ahí donde viven Anu e Ixbar, que eran personajes de esa época, ahí donde se encuentra Gilmach, perfecto en fuerza, ahí donde como un toro domina el pueblo. Ella le habló y él estuvo de acuerdo, su corazón sereno iba en busca de un amigo. Entonces, eso es de los primeros poemas de la historia, y eso es lo que narra. Hay una épica de la época, o la epopeya de Gilgamesh. Ajá, sí, exactamente. A él se hace referencia aquí en este libro, porque habla precisamente de esta evolución humana, de esta capacidad de disfrutar al amparo de la calidez. Pues imagínense cuando se pudo inventar la rueda, para cuando se controló el fuego, las primeras historias que se Bueno, el invento de la rueda se equipara con lo mejor que se ha inventado actualmente. O con imprenta, o con el internet. Sí. O sea, es un invento revolucionario totalmente, ¿no? Entonces, la invención del papel, maestro, también lo que transformó la construcción de las pirámides, hace un recuento de toda esta historia. Pero fíjense, algo tan interesante. Hace un descanso en el año 350 a.C., en la obra de Aristóteles, en donde Aristóteles fue el primero que habló de los programas educativos, de la forma de educar a los niños, a los adolescentes. Fíjense, ¿dónde hemos dejado ese sistema que nos lo dijeron hace más de 2,000 años? Y fíjense lo que decía Aristóteles que debíamos de hacer en las escuelas. Ahí les va.
Decía que la primera época de la crianza, o sea, de los primeros días, se debía de empezar a formar los hábitos. O sea, el hábito, pues, de la atención, del respeto, en las formas más sencillas. Después, el segundo periodo iba desde el fin de la lactancia hasta los 5 años y servía para desarrollar los buenos hábitos. Qué interesante, pero sin lecciones ni obligaciones, es decir, no había una acción punitiva, ni nada, simple y sencillamente era ejemplificar. Era el ejemplo nada más, o sea, para que vivieran en la libertad, en la felicidad, en la alegría, pero el ejemplo cunde y uno lo ve como papá. Los niños hacen lo que uno hace. Y luego decía Aristóteles, dice, la siguiente etapa abarca hasta los 7 años y consistía en la profundización de los hábitos. O sea, ahí ya, oye, tienes que limpiar, tienes que leer, tienes que hacer caso, tienes que recoger la basura, tienes que tener tu área en orden. Era ya la profundización de los hábitos. En esas 3 primeras etapas, el juego tenía una importancia capital para el desarrollo físico e intelectual. Y luego, desde los 7 años y hasta la pubertad, creía que las materias más importantes, escuchen, eran estas: la educación física, la música y el dibujo, que también se iniciaban en la lectura y la escritura. Y fíjense, ahora vemos en los programas, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la educación física en la escuela? Menos del 10%. No hay ni maestros. No hay ni maestros. Fíjense cómo hemos retrocedido y no hemos entendido la importancia de la lectura, de la educación física, de la pintura, del arte, de la música. Estamos totalmente desviados de lo que nos dijeron hace miles de años, hace cientos de años, en lo que ya habían visto ellos de cómo se debería desarrollar el humano. Dice, finalmente a partir de la pubertad comenzaba la educación liberal, que se impartía en los liceos. Por eso hay muchas escuelas que se llaman liceos, que se llama, dice, incluía materias como las matemáticas, la lógica, la metafísica, la ética, la física y la biología, pero también mantenían las artes en general. O sea, nunca se dejaba de dar el tema del arte, de la apreciación de la pintura, de la música, guía, que es fundamental para que alguien se pueda desarrollar cognitivamente, intelectualmente, y tenga sentimientos de piedad, de respeto, de atención, y todo lo que saben ustedes que da la música y la poesía, que es fundamental. Dice, después de casi 2.400 años, dice el autor, de evolución cultural, en que ha habido numerosas aportaciones pedagógicas, ¿dónde ha ido a parar las propuestas artísticas aplicadas a la educación de Rosa Sensat, de Ferrer, de María Montessori y de otros pedagogos como Rudolf, como Ellen, como Paulo Freire, donde ahorita, donde solamente tenemos 10% de las horas lectivas a las artes y un 7.3% a la educación física a nivel mundial? Es increíble. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. O sea, esto es una pandemia de ignorancia que tenemos los seres humanos actual, que no nos permite desarrollarnos. Por eso hay tantos suicidios, por eso hay tanta violencia, por eso hay falta de respeto, por eso no hay orden, precisamente por eso, porque no hay cultura, no hay preparación, no hay educación. De valores, ¿no, Pero sí, o sea, la verdad es que estamos totalmente equivocados, pues, en lo que hemos hecho en el tema educativo, y hace todo un recuento de todo lo que hemos hecho como personas, como humanos, la importancia, señala de la parte de la lectura, de la escritura. Señala mucho la importancia del arte de hablar y también de escuchar, porque pues Diosito nos dio 2 oídos para escuchar más, exactamente, para tener eso. Pero la expresión oral, el lenguaje humano, el lenguaje corporal, que es fundamental también, no solamente el lenguaje verbal. El lenguaje que el ser humano practicó, ¿no? El lenguaje corporal. Sí.
Sí, la evolución de la comunicación oral también lo señala. La verdad es un gran libro porque habla de todas las zonas de nuestro cerebro que se activan cuando pues sentimos tristeza, alegría, melancolía, añoranza, desesperación, en fin, y cómo las artes, la música te ayuda a entender y también a sobrepasar y a ser resiliente. Esa palabra que ahí estaba en el diccionario y que nadie le ponía atención y ahora todo el mundo la citamos y qué bueno, pero significa esa parte. Sí, donde quiera, yo soy resiliente y todo. Me encanta cuando escucho porque bueno, ya es una palabra más que utilizamos, ya es parte de nuestro léxico ahora, ¿verdad? Sí, la resiliencia. Ahora está de moda otra palabra, ajá. Gentrificación. Sí, la gentrificación. La gentrificación. Sí. Me decía un amigo, ¿y qué significa esto? El hombre es cuando una población local de muchos años es desplazada por otra población que viene con más recursos. Con más recursos, compra y entonces manda a otras partes a quienes vende sus propiedades y entonces es sustituida esta población originaria de tal o cual ciudad o pueblo por otra que normalmente es de mayor ingreso económico. Pero es un fenómeno de siempre, cómo se han ido formando los cinturones de miseria, con gente desplazada que los van haciendo a las orillas. Claro. Yo me acuerdo ahí, por donde yo vivo, estaba la famosa colonia esa que le llamaban ellos mismos La Bondojito. Y La Bondojo estaba hecha en donde había habido en otra ocasión unas ladrilleras, eran pozos, terrenos irregulares todos. Y ahí vivía muchísima gente. Cuando eso se empezó a urbanizar, pues a todos ellos los desplazaron, se fueron a la nueva era. Claro, y así es la historia de la humanidad, por eso dice, aquí cita una parte donde habla de las primeras herramientas que fueron elaboradas hace unos 2,5 millones de años, en donde los Homo hábiles, de ahí viene el nombre de humanos hábiles, pues inventaron pues las primeras herramientas. Dice, no obstante, hay datos recientes que indican que los Australopithecus, que son los antepasados del género Homo, que vivieron hace entre 3 y 5 millones de años, ya utilizaban algunas. Dice, también se ha comprobado que algunos grupos de chimpancés utilizaban pequeñas herramientas muy rudimentarias para abrir nueces y para extraer hormigas de los hormigueros. Hasta la fecha, exactamente. Y en el caso de los chimpancés, sin embargo, no son herramientas propiamente dichas porque no las fabricaron ellos, sino que escogen palos y piedras que tienen una forma y una resistencia más adecuada. Entonces el autor explica cómo... pero le dan el sentido, pero ya están, o sea, nada más recojan, hacen una compilación de eso. Entonces habla de cómo hemos evolucionado en nuestro cerebro y en nuestras prácticas y cómo hemos ido desplazando, pues, y avanzando en muchas de las cosas de habilidades físicas, pero no otras en habilidades intelectuales. Y ese recorrido lo hace también por las artes plásticas, por las artes visuales, la importancia de la apreciación artística, que también es fundamental para entender la voz humana. Fíjense cómo, pues ahorita que estamos hablando del tema de en qué somos distintos, ustedes saben que el pulgar o la huella digital no es igual ninguna. Somos ahorita 8,000 millones, se calcula que han vivido 9,000 millones, son 17,000 millones que han vivido en toda la historia de la humanidad, pues ninguno somos iguales en la huella digital, pero tampoco nuestra voz. Así es. Cada voz, cada tono de voz es distinto y es una maravilla eso. Entonces, y así, como nosotros nos hemos identificado con la voz, se parecen, pero no es igual. No al 100. Pero como los pájaros, elefantes, delfines han desarrollado también sistemas de comunicación a través de sus sonidos guturales, también de comunicación, y también lo detalla en forma muy interesante para que pues distingamos cómo nosotros hemos avanzado en la música, el lenguaje, en la parte de lo que es la expresión oral. Y las artes escénicas, deportivas y lúdicas, ¿no? Que también, pues, el teatro, que también nos ha hecho, pues, personas que hemos podido interpretar la ira, el desencanto, las aspiraciones de la gente, en fin, retratarnos nosotros mismos, que eso es también el teatro, todas esas expresiones culturales. Y lo que dice, pues, en todas estas maravillosas páginas del autor, es la importancia también de aprender a escribir. Y fíjate, es algo que sabemos desde niños. Leemos poco y escribimos menos. Y aquí, qué bueno que está Wolfgang Schäffler, que él sí escribe mucho y lo felicito siempre a mi colega.
Porque todos sabemos escribir, pero no tenemos la disciplina de hacerlo. Y yo siempre les digo, cuando doy las pláticas, conferencias, les digo, escriban para que cuenten su historia. Mira, sí, y es algo tan humano, tan sencillo. Por eso el libro se llama El arte de ser humanos. O sea, entonces, a ver, ¿qué sabemos hacer? Pues hablar, pues escribir, caminar. Entonces, ¿por qué no caminamos? ¿Por qué no escribimos? ¿Por qué no hablamos? ¿Qué son nuestras actividades y nuestras facultades básicas de toda la vida? Pues nada más desarrollémoslas, pero el ejemplo ¿no? lo vemos todos los días, por ejemplo, en las aplicaciones para teléfonos móviles, por ejemplo, los servicios de mensajes como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Tenemos un lenguaje riquísimo. Ya lo habíamos reducido a un dialecto. El dialecto es muy amplio, aunque no tiene reglas gramaticales, pero es muy amplio. Pero ahora ya lo hemos minimizado a un código Claro. en el que una palabra, una letra con una apóstrofe Una figura. puede tener 20,000 significados. Oye, pues ¿qué nos está pasando, maestro? Claro, mira, y quiero citar ya para terminar, Guía, en la parte de la importancia de la escritura, lo que estás diciendo. Dice, el camino de las lecturas, del papel al cerebro y mucho más allá. Dice, pese a las aparentes dificultades para aprender a leer y a escribir, la eficiencia con que podemos hacerlo es sorprendente. En la lectura, todo empieza en los ojos. Cuando la retina capta las letras y envía un impulso neuronal al cerebro, prosigue con la identificación de esos símbolos abstractos y en asociación a sonidos concretos, porque identificamos, acuérdense que aprendemos en forma visual, auditiva, kinestésica, y de ahí pasa a los reconocimientos de las palabras y el acceso al significado, que hay que ir integrando de manera dinámica para ir construyendo frases, párrafos y textos cada vez más largos y complejos. También hay que incluir la resolución de posibles ambigüedades, que es cuando tienes una duda, una palabra, pues te preguntas, vas al diccionario, La googleas. la googleas ahora, ¿verdad? Dice, también hay que incluir lo que puede generar las palabras que escribiéndolas exactamente de la misma forma tienen significados diferentes, como por ejemplo sirena, entre paréntesis, ninfa marina de la mitología, y sirena, que también se escribe igual, aparato que emite una señal acústica. Es la misma palabra, pero tiene dos palabras acepciones. homófonas, ¿no? Exactamente. Solo Es homófonas, correcto. pero con significado diferente. Es correcto, dice, o que tienen significados distintos en los diversos idiomas de las personas que está leyendo, conoce como pie, extremidad de cada uno de los dos miembros inferiores del cuerpo humano, y pie en inglés pues significa opay, pastel, pues. Entonces, así es. Entonces, esa es la maravilla de la lectura. Por eso, amables radioescuchas, pongámonos a leer, para ser más humanos. Esto es lo que nos dice este autor. Para ser humanos necesitamos conocernos, reconocernos, leer, escribir, apreciar el arte, leer poesía, aprender de pintura, hay muchas cosas. Aprendamos a ser humanos, ese es el verdadero humanismo, el aprender a ser humano y que vivamos precisamente todo lo que es la concepción de la evolución humana y que disfrutemos haber nacido en el siglo XX y vivir en el siglo XXI, que es una maravilla. Oye, tenemos